Una persona en estado crítico, sumamente depresiva, callada, triste, tal vez una persona joven como un adolescente o joven adulto. Y si te... Así es, el suicidio es algo real que está pasando en nuestra actualidad. Al hablar de suicidio, se habla de que alguien tiene intencionalidad de hacerlo, tiene una perspectiva de quitarse la vida voluntariamente, por distintas circunstancias. Cada quien elabora en su mente las razones necesarias para hacerlo. Eso varía de persona a persona. Que todos somos propensos a tener ideaciones suicidas e intentar contra nuestra vida. Atentar, perdón. Y que no solo afecta a las personas que cometen el acto o que intentan quitarse la vida, sino a todas las personas que lo rodean. Y si te digo que de alguna manera el riesgo suicida no tiene una población en específico, que se da tanto en niños como en adolescentes o adultos mayores, ¿me creerías? Los adolescentes son una población en la que se presentan cantidades alarmantes. Encontramos una etapa en la que les puede afectar sentirse juzgados, señalados. Ya en los adultos, un factor de riesgo es la crisis de la sociedad tan demandante en la que se encuentran. Sienten que deben de cumplir un sinnúmero de obligaciones entre estándares de belleza, imposiciones sociales, por ejemplo, estar más guapo, tener una casa propia, viajar, tener una vida pues prácticamente perfecta y ser muy felices, como se ve en las redes sociales. En las personas de la tercera edad, un factor denominador que se ha presentado es la parte de llegar a sentirse inútiles. No hablo de que lo sean, más bien comienzan a sentirse aislados y excluidos. Por eso es importante preguntar cómo se sienten y qué piensan, ya que la necesidad de catarsis en la tercera edad es más marcada. El limitarles junto a un sentimiento de soledad hacen que muchas veces pues lleguen a desear suicidarse. De suicidio en niños no se suele hablar, pero es algo que sí ocurre. Se han presentado casos de niños menores de 10 años, son pocos, pero siguen aumentando y se sigue ocultando entre las estadísticas que incluyen adolescentes. En el caso de los niños es necesario trabajar con la concepción que se tiene de la muerte, que comprendan que la muerte es irreversible, pero no es una fantasía y que morir es irremediable. Los niños están conociendo lo que es el suicidio por connotaciones externas a la familia. Conocen métodos que les causan daño, con lo que es probable que mueran, y pueden utilizarlos como un acto que les ayude a resolver lo que en ese momento quieren, pero no necesariamente quieren morir. En estas situaciones regularmente se hacen daño frente a alguien o dicen antes que se quieren morir. Estas son algunas señales de que algo no está funcionando bien y que de alguna manera están pues sufriendo. Entre los 9 a 12 años aproximadamente, ya que se tiene una concepción clara de la muerte, es cuando más sucede esto, por lo que ya se puede hablar de la existencia de intencionalidad suicida. También buscan mecanismos más efectivos para conseguir lo que les va a suceder. Sin embargo, para que un niño llegue a la ideación suicida, tiene que pasar por mucho sufrimiento. En estos casos hay más posibilidades de cometer un acto suicida, pero este no está ni premeditado, ni elaborado, ni planeado, ni estipulado. Es decir, tampoco se sabe cuándo lo va a hacer o, bueno, generalmente suele ser ante una circunstancia que los orilla a hacerlo. En el riesgo suicida no hay un común denominador como factor, sino ya lo habíamos atacado, y de alguna manera se disminuirían los riesgos. La crisis en las personas con ideación suicida puede ser incluso interna a la persona. Tú la ves tranquila, hasta te sonríe y platica contigo, pero está viviendo ese proceso de angustia interna. Esa es la... No solo es un síntoma,
Un porcentaje muy elevado de pacientes con depresión no pensará jamás en suicidio como una opción. Aunque esté asociado a otros trastornos como la depresión, el trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia o bipolaridad, también tenemos que dejar en claro, que toda persona tiene un trastorno mental, que tenga un trastorno mental, está propensa a presentar conducta suicidia. Todos en general pueden tener ese riesgo latente. El suicidio está comenzando a conocerse como trastorno de la conducta suicida, ya que hemos identificado características cognitivas específicas en pacientes suicidas y en familiares de primer grado que no están presentes en personas con otros trastornos. En el trastorno de la conducta suicida, lo primero que se genera es una visión de túnel. Yo ya no tengo otra salida, otra alternativa más que la muerte. Además, tienen alteraciones en la toma de decisiones, falla en su memoria autobiográfica. Esta es muy general e imprecisa. Tienen problemas para controlar las interferencias cognitivas, es decir, estímulos del entorno que deberían ser irrelevantes para ellos tienen cierta relevancia, y esto se asocia con la rumiación de ideas, además de que presentan déficit en la interacción social. Anteriormente te había hablado, de que en el suicidio no existe un común denominador como factor. Esto se debe a que estos dependen de la persona y sus características, lo cual es sumamente complicado de determinar. Por ejemplo, saber si estamos hablando de niños, adolescentes, jóvenes, adultos maduros o ancianos, también varían por el género. O sea, estas variaciones pueden generar diferentes tipos de características. Afortunadamente existen teorías que nos brindan un apoyo para comprender poco a poco el cómo estos factores, aunque sean diversos, convergen para crear un trastorno de la conducta suicidia. Por ejemplo, en la teoría de Gustavo Turecki se habla de una manera biopsicosocial del suicidio. Se reconocen 3 grupos de factores de riesgo, provenientes de la sociedad, entorno inmediato e individuales. Entre los factores de riesgo socioculturales se encuentra un cambio brusco en la estructura de valores, existencia de problemas y el estigma social sobre el suicidio. Además de que en la parte del individuo hay alteraciones genéticas, alteraciones epigenéticas como haber sido víctima de violencia en la infancia y adolescencia, y las características que con anterioridad ya habíamos hablado, rasgos de la personalidad como impulsividad, agresividad y ansiedad, abuso de alcohol y drogas. Bueno, aún nos encontramos con múltiples deficiencias y carencias para enfrentar esta problemática. Actualmente en México aún no se cuenta con leyes y regulaciones que legislen la manera en que se realiza la intervención, seguimiento o prevención del suicidio. Ni siquiera en la Ley de Salud Mental se contempla. Han pasado por el Congreso de la Unión no menos de 15 iniciativas en torno a la prevención del suicidio, pero ninguna se ha aprobado. A nivel estatal, en Jalisco, existía la Red de Prevención del Suicidio, que posteriormente se transformó en la Comisión de Atención Integral del Fenómeno Suicida. Pero esta desapareció, desapareciendo a su vez instituciones oficiales que se encargaban de específicamente este tipo de situaciones. Bueno, también existen instituciones paralelas, por ejemplo, Centro de Adicciones o para la depresión o salud mental, como SALME, San Juan de Dios, que específicamente pero específicamente para personas con riesgo suicida. Esta inexistencia y desaparición de políticas públicas, programas e instituciones encargadas de atender crisis o ideación suicida suele ser por la falta de presupuesto que se les destina, ya que no es considerado como una problemática epidemiológica para el sector salud. Y aunque es un hecho que cada vez se presentan más casos, las estadísticas en muchas ocasiones no lo reflejan. Y bueno, ya que no hay una institución como tal que brinde datos fidedignos en las muertes por suicidio. Podríamos recurrir a estadísticas que ofrece la Fiscalía, pero suelen incluir este tipo de muertes dentro de las muertes violentas y otras situaciones, quedando así información incierta y quedando encubierto lo alarmante que pueden llegar a ser las cifras referentes a suicidio.
Bueno, también algunas investigaciones han mostrado que un 70% de los adolescentes en la zona metropolitana de Jalisco han tenido ideación suicida. El riesgo suicida es menor de 50%, pero al final sigue siendo una cifra alta. A pesar de la poca documentación, no hay duda de que el suicidio y la ideación suicida van en aumento. No hay día en el que no se reciban casos de este tipo, y dentro del consultorio cada vez es más frecuente encontrarte con este tipo de situaciones. He detectado en cuestión de temas de salud un caso muy particular. Bueno, tuvo un intento de suicidio, se cortó. Al acudir al médico, lo reciben, el trato muy deshumanizado, agresivo inclusive, con falta de empatía, lo vieron preguntándole y cuestionándole por qué había hecho eso, inclusive diciéndole que eso no se hace, ignorando por completo todo lo que ya les había explicado de empaparnos un poco de la situación de la persona. Entonces el doctor lo que hace es lavarle la herida con jabón de manera agresiva, lastima a la persona, no le ponen anestesia, lo cosen así, y el discurso que tienen es: ¿verdad que no vas a volver a hacerlo? Entonces, poniendo este ejemplo en la mesa, les dejo como muchas cosas a pensar, justamente sobre todas las deficiencias que existen en cuestión al entorno del sector salud y la atención y el abordaje que se le da a este tipo de situaciones. Ingerí pastillas. Mis amigos me llevaron a urgencias donde me realizaron un lavado estomacal. Cuando desperté, los doctores me decían cosas como que era muy tonta por intentar eso, que la vida era valiosa y debía cuidarla, que por qué no pensaba en mis amigos, en mi familia, o en aquellas personas que sí querían vivir. Me derivaron a Salme y el trato no fue mejor. Me etiquetaron, se burlaban, jamás se interesaron por cómo me sentía. Me dejaron salir con la condición de que no volviera a intentarlo. No llevé ningún proceso terapéutico ni me dieron consejos o recomendaciones. Nada, sentía que no les importaba y me decían que había tomado la vida fácil, que era una cobarde, cosas así. El trato, por ejemplo, en Salme es malo, no es nada ético. Es triste saber que hay personas que sufren la misma situación que yo y terminan en Salme o en otras instituciones. Te ponen con todo el mundo. Hay personas violentas, con alucinaciones y terminan afectándote psicológicamente. Te tratan como un enfermo más. Es muy feo, la verdad, y triste también. Nuestro trabajo aquí comenzó básicamente porque había una falta de atención en toda esta cuestión de la atención al suicidio. Nosotros, al ver esta situación que se estaba presentando, decidimos tomar cartas en el asunto. Justamente Omar, el presidente de esta asociación, le dio inicio. ¿Y por qué? Él bien tuvo algunos intentos de suicidio para hacer eso. A partir de su experiencia con las interacciones que tuvo en el sector de salud con algunos médicos, enfermeros, entre otros, se notaban como varias características, digamos, poco empáticas. Y bueno, estas experiencias que fue teniendo tanto en estas instituciones como en otras en las que se atendió, lo llevaron a pensar si existían o podían crearse otras maneras para trabajar con esta problemática que nuestro gobierno y demás instituciones no están atendiendo. Se atienden estas cuestiones de atención a prevención de suicidio, se realizan conferencias, congresos, se dan capacitaciones, porque creemos firmemente que la atención y los primeros auxilios psicológicos los puede hacer cualquier persona, porque se trata de hacer una contención para que la persona no atente contra su vida, en lo que llegan las personas que se encargan de atender tal cual la situación, llámese paramédicos, médicos y demás. Obviamente ponemos en prioridad la vida de la persona. ¿En qué sentido? En que si la persona tiene una herida o una intoxicación, se atiende primeramente la cuestión médica y después intervenimos en las cuestiones de intervención psicológica. Y bien, retomando la parte de los primeros auxilios psicológicos, es importante que
escuchemos a la persona, que miremos la situación y que nos adentremos a preguntarle qué es lo que está pasando, qué necesidades son las que tiene, abrirle un poco los brazos para que se sienta escuchado, porque digamos que estos primeros acercamientos para ellos representan como una red que les va a brindar un apoyo. Entonces es como muy importante estas primeras como atenciones. Después de este acercamiento, de conocer sus necesidades, podemos derivarlos, obviamente pues. Y bueno, ahora hablándote un poco acerca de los mitos y todo lo que gira en torno al tema del suicidio, pues te puedo comentar que existe esta creencia de que las personas que intentan suicidarse simplemente lo hacen para llamar la atención. Y es un mito, porque, sí quieren llamar la atención, pero es como de, hey, necesito algo, estoy pasando por algo que ya no puedo afrontar y necesito que me ayudes. Entonces, en ese sentido va la atención, no como todas las connotaciones que se le da en otros contextos que llegan hasta ridiculizar o burlarse de toda esta situación. Además, otro mito es que creen que el suicidio pues no existe y no pasa, pero pasa. Inclusive aquí en Jalisco somos uno de los lugares más altos en este tipo de situaciones. Y bueno, podría decirte como una lista enorme de todos los mitos que existen en torno a esto, pero me gustaría más bien regresar y hablar un poco acerca de las deficiencias que he detectado. En la segunda ocasión, Cass se encargó de la intervención. Recuerdo que primero me calmaron, me pidieron que respirara, que necesitaban hablar conmigo y para ello tenía que calmarme un poco. Me preguntaron el por qué quería quitarme la vida. Ellos usaron palabras más claras y apropiadas para este momento. No me juzgaron, la verdad. Me trataron bien y me dieron confianza. Me dijeron que había más alternativas, que ellos podían ayudarme si se los permitía. Me dieron mi tiempo, no me presionaron y estuvieron ahí hasta que mi crisis terminó. Me derivaron a Salve, pero estuvieron al pendiente de todo. Me preguntaron si necesitaba algo, me ayudaron con el papeleo que necesitaba. Me dieron recomendaciones.